Urenda Navarro, ¿cómo está? Muy bien, maestro. ¿Usted? ¿Cómo está la insigne Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Pues empujando muchos procesos importantes, Mi alma mater. muy importante para todos los potosinos y las potosinas. Otro día platicamos de ese proyecto ya cristalizado de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas Claro que sí. que empujamos desde hace 5 años y que acaban de aprobar el Consejo Universitario, pero ahora resulta muy interesante hablar de un tema que es vigente en todas partes del mundo. Yo digo que es un invento de Occidente, los derechos humanos. Sí, lo son. Y cosas que se derivan de los derechos humanos que tienen que ver ahora con una visión muy tutelar sobre las personas que están en una condición de vulnerabilidad frente a la sociedad machista. Respecto de lo que le está pasando a las mujeres en el mundo de hoy, en sociedades como la nuestra, y de lo cual usted sabe pues mucho más que yo, mucho más que tantas personas en San Luis Potosí. A ver, ¿usted es yo naturalista? Sí, Sí, sí. pues fíjese que yo no. Usted es Dios positivista. Positivista. Yo me quedo con la Constitución de 1855. Aparte porque con esa base toral estudié Derecho hace casi 50 años. Yo voy a cumplir 50 años de abogado el año que entra. Yo creo que los derechos humanos son una categoría innegable, inmanente de la persona. Pero que la ley, es decir, ese artificio de la sociedad humana, que la ley lo ha concedido o lo ha quitado. Durante muchos años las leyes autorizaron, permitieron que los seres humanos nacieran esclavos. Y desde antes de nacer eran esclavos, eran cosas unidas. Llegó un momento en donde ese absurdo pues se dispara, se expulsa de cualquier idea de sentido común. No puede ser así. Hoy los derechos humanos, los naturalistas, nacen de la persona y nadie se los puede quitar, pues son una regla universal y un principio absoluto en nuestra Constitución. Creo que no tiene relajamiento. Y está consagrado pues, en esa gran reforma del año 11. Del 2011, así es. Del año 11, que el artículo primero da para todo. Así es. Entonces, yo le quería comentar eso porque algunas veces hemos platicado, le he dicho, otro día me explica y trata de convencerme de sus ideas. Pues ha ¿Cómo ve? ha llegado el día de intentar convencerlo de esas ideas. Usted lo ha mencionado ha precisado que la reforma en materia de derechos humanos, en el caso de México, ha sido muy importante, ¿no? Esta reforma que ya el próximo año cumplirá 10 años de haber sido impulsada y que por supuesto ha transformado la concepción del reconocimiento y del ejercicio de los derechos. Creo que ese ha sido un proceso también de amplio talante, el reconocimiento que ya desde el siglo XVI, XVII, particularmente en la Revolución Inglesa y la francesa posteriormente en el siglo XVIII, que por ello decimos que son un producto también occidental y como tal tiene sus limitaciones. También es cierto que, como dice Jesús Antonio de la Torre, hoy en día los derechos humanos han posibilitado que hagamos del derecho y utilicemos el derecho, le demos un uso alternativo al derecho para constituir a partir de los derechos humanos que estos se conviertan en vehículos emancipatorios de construcción de las libertades. Y entonces el reconocimiento que si bien hace el Estado, creo que la historia, y por eso me parece también es muy importante hablar de los derechos humanos desde una clave histórica, porque solamente podemos así entender que las libertades son producto de esa historia desde abajo y que se construye o se reconoce no por una concesión gratuita del Estado, sino que han sido los movimientos sociales los que han impulsado, y me atrevo a decirlo, arrancado al Estado el reconocimiento del derecho en muchos de los casos y en otros en su momento, porque se abren nuevos frentes de lucha, el acceso al ejercicio de ese derecho para que se puedan conculcar. Entonces, si bien la ley ha posibilitado el reconocimiento de esos derechos humanos, creo que la incorporación de esta visión ha roto con el paradigma monista, positivista,
y ha permitido el reconocimiento de otras formas de construir derechos. Al dar ese reconocimiento de categorías inherentes a la persona, nos permite hoy hablar de formas distintas de construcción del derecho desde una mirada pluralista, desde una mirada en donde del lado de las formas autorizadas por el Estado para el reconocimiento de los derechos se construyen otras formas de ese reconocimiento, como podría poner en ejemplo de las luchas desde abajo de los habitantes, las y los habitantes de Cherán, que hoy han logrado el reconocimiento de sus formas de organización política, ¿no? Que nos habla. Está hablando del pueblo de Michoacán. Exactamente. Entonces, por eso es a lo que me refiero. Yo me gusta pensar que los derechos humanos son vehículos emancipatorios que posibilitan las libertades, que posibilitan que las personas podamos construir progresivamente nuestra autonomía. Y eso es algo que desde la mirada positivista, en donde más bien se objetiva al sujeto, el Estado concesiona los derechos, reconoce los que quiere reconocer y no esas condiciones inherentes quedan sujetas de pronto a la voluntad contingente del poder político. ¿Es la historia universal? ¿Así ha ocurrido? Así ha ocurrido, pero también ha ocurrido la historia desde abajo. Y esa historia social es la que ha puesto el acento. La mayor parte de los derechos humanos han sido producto de la lucha histórica social. A ver, la discusión está entre dos verbos: otorgar y reconocer. Así es. ¿Cierto? Así es. Bueno, pero toda esa teoría, que sirve de poco más que para discutirla en la academia, vamos a traducirla a lo que pasa en México y a lo que queremos que pase en México y a lo que queremos traer para San Luis Potosí. Pues hay una realidad estructural muy importante de desigualdad en nuestro estado, en donde incluso los últimos estudios que se han hecho a nivel social en San Luis han mostrado que es un estado que podríamos considerar como un estado emergente en procesos de industrialización, de crecimiento económico, pero también, por ejemplo, de un alto índice migratorio interna y externa, de procesos también de inseguridad que se han acentuado significativamente. En el tema concreto que también usted me preguntaba, que tiene relación con algunos grupos minoritarios en términos del reconocimiento de sus derechos o históricamente negados, como las mujeres. El feminismo. San Luis tiene uno de los primeros lugares en muertes violentas contra mujeres. No hay alerta de género en San Luis Potosí. Sí hay alerta. Está de vigente. violencia. Así es. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, las alertas de género se burocratizaron, se volvieron, dejaron de ser mecanismos de exigibilidad contenidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es un mecanismo que nos permite a las mujeres exigirle al Estado condiciones emergentes para garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, esa alerta se convirtió en una política pública que, al convertirse en política pública, esta se tradujo en acciones estatales que pues en realidad poco tenían de emergentes. La emergencia o las acciones de emergencia tendrían que parar, frenar o disminuir las muertes violentas. ¿Deberían? Por el contrario, estas acciones se han reducido ante la falta de contar primeramente con instancias suficientes y capacitadas, con una formación desde una perspectiva de género o de un enfoque especializado basado en derechos humanos para atender los casos de violencia contra las mujeres, en la construcción de esas instituciones o en la reingeniería institucional de las que ya existían y en la construcción también de marcos de coordinación para accionar las pocas acciones de política pública que hay. ¿Cuáles se han disparado en San Luis Potosí? En el caso concreto podría decirle que los ¿preventivas? Acciones preventivas encontramos siempre de un solo tipo. La mayor parte de ellas tienen que ver con componentes de formación o sensibilización a la población en general a través anuncios, con propaganda, de campañas, y me parece que son insuficientes. Las experiencias o las buenas prácticas de atención a violencia contra las mujeres nos hablan de la necesidad de tener que territorializar las acciones. Hay que ir al campo, hay que acercarnos a las mujeres de a pie para entender que no solo les atraviesa las condiciones estructurales, entre ellas la desigualdad. La OCDE ha dicho que del total de la población en México que vive pobreza, el porcentaje más alto es de mujeres. Hay una feminización de la pobreza. Eso está peor todavía.
Por eso implica desplegar acciones ¿Y estructurales. llevar una materia que la contenga obligatoria a la primaria y a la secundaria? Como la perspectiva de género o el enfoque basado en derechos humanos. Ambas. Como una estrategia preventiva puede ser, pero me parece que tenemos que trabajar más en un nivel territorial de las relaciones de reciprocidad. Hay quienes han dicho que un componente muy importante para abatir los problemas del contexto generalizado de violencia, hablo del resto de las violencias, es atender la violencia contra las mujeres, porque ahí se expresan las formas más cruentas de violencia que se dan interpersonales. En todas partes. Así es. Hemos visto incluso que recientemente las formas de violencia que se ejercen a las mujeres contienen narrativas que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido como característica importante la tortura sexual. No la encontramos en otras formas de violencia. Ese es un gran tema pendiente en México y en San Luis Potosí. Así es. Hay que anotarlo. Exacto. Con tinta para que no se borre. Tiene que estar en la agenda. Debe ser parte de la agenda del próximo gobierno. Seguramente. Y yo creo que la propuesta electoral política más sensible a estos temas está en la izquierda, no en la derecha. Aunque a veces lo trata de apropiar la derecha, por ahí vimos al Partido de Acción Nacional trepado en este tema hace unos pocos meses, arriba de las marchas casi. No, ni siquiera está en sus documentos. No, y realmente es contradictoria la posición, porque si bien se han sumado a la denuncia de la violencia de género desde una mirada muy conservadora, también tendrían que cuestionar en el sustrato lo que ha favorecido la generación de esa violencia, que es el inacceso, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es un tema que no se cuestiona. Y el modelo económico. Y el modelo económico que ha feminizado la pobreza. La diferencia de salarios por razón de género es Hay una criminal, brecha muy amplia que es importante decirlo, que mientras exista esa división sexual del trabajo, en donde históricamente se han asignado a las mujeres los trabajos domésticos, pero con la incursión del trabajo también en el espacio público, la doble, triple jornada laboral que viven muchas mujeres, en muchas ocasiones no es pagada, o es pagada de formas difícilmente reconocidas o con acceso a seguridad social, por ejemplo, con todo y lo que la Corte ha dicho. Oye, Brenda, regresando un poco al tema de los derechos humanos y conectándolo con lo que sigue en San Luis Potosí. Le decía hace un momento que estoy releyendo una parte del libro del Capital del siglo XXI, del famoso PIC. Habla del Estado Social de Derecho. Y refiere la Revolución Norteamericana, que tiene un preámbulo de su Declaración Constitucional, hablando de que el hombre tiene derecho, o el hombre como género humano. No había lenguaje inclusivo en el 1781 y en el 1787. Así es. Que son los dos documentos de Filadelfia. Que el hombre tiene derecho a la búsqueda de la felicidad. Y luego refiere la famosísima Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en todo. Pero luego dice algo más, que las diferencias sociales solamente podrán justificarse por razón de utilidad común. Es decir, el derecho a la igualdad como valor supremo social tampoco es absoluto. Y luego trata de desglosar este señor, el autor de ese gran libro, que postula el neoliberalismo. El capitalismo vigente. El capitalismo mundial. Y indudablemente los derechos que se derivan inmanentes de la persona son la educación, primero indiscutiblemente, la salud, la seguridad social, lo que comentábamos al principio. Pero también otros que están en la Constitución mexicana, la vivienda, la alimentación, el recreo, todo eso. Y si el Estado los declara y los escribe en su texto constitucional, pero no puede cumplirlos, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Creo que ahí está el meollo del asunto que estábamos tratando, de la feminización de la pobreza y el impacto que ha tenido en la construcción de condiciones estructurales de desigualdad que no garantizan la igualdad sustantiva. Esa igualdad sustantiva, que no es solamente la declaración formal de la ley, sino que implica el reconocimiento de la igualdad material, que es precisamente lo que usted menciona,
ese techo mínimo de derechos que debe de tener una persona para tener vida digna. Techo mínimo de derechos. Así es. Y vida digna, que es un componente muy importante. La vida digna se traduce como el respeto irrestricto precisamente a la dignidad de la persona, la condición que necesita toda persona humana para poder vivir y crecer y construir esa autonomía de la que hablábamos. No puede haber construcción de esas libertades si no se tiene para comer, si no se tiene una vivienda digna. Eso que el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, los famosos DESCA, son los techos mínimos de derechos. Trabajar en el reconocimiento, pero sobre todo en el acceso de esos DESCA. Y en medio de todo eso hay una cosa central, de la que se ha empezado a ocupar el gobierno federal del actual presidente López Obrador: el salario. Así es. El salario del año 87 al año de 1987 al año 2018, el salario se mantuvo abajo de la inflación y decayó su poder adquisitivo en hombres y mujeres como nunca en la historia del país. Del año 18, de enero 19 a la fecha, ha subido más del 40%. Y la idea del presidente actual es tratar de hacerlo llegar a 200 pesos. Tendrá que concertarlo con las grandes cámaras empresariales porque protestan y alegan siempre que eso produce inflación y que finalmente sale dañada las capas de la población más bajas con ese famoso impuesto de los pobres que es la inflación. Pero se aumenta 40% y no sucedió nada. Al revés, circula más el dinero, hay más demanda, hay más consumo. Hay posibilidad de garantizar esas condiciones. El otro día estaba dignas. yo platicando que Lula da Silva, al finalizar su segundo periodo, decía que lo que más le enorgullecía de sus medidas de gobierno era haber dejado el salario mínimo de los brasileños en $10 al día. Al día, no la hora, al día, $10. Bueno, México hoy tiene poco más de $6 al día como salario mínimo. El salario mínimo no lo gana nadie, dicen los empresarios, algunos empresarios, lo gana muchísima gente por desgracia, y a veces hasta menos del mínimo, pero en todo caso es un referente para iniciar la discusión de los salarios. Ojalá y podamos llegar en enero del próximo, que si el mes que entra, a un aumento sustantivo del salario mínimo que empuja para arriba todo. ¿De qué se trata? Pues de revaluar el trabajo. Así es. De revaluarlo, debe ser lo mejor pagado que puede haber. En los países desarrollados el trabajo vale, las mercancías valen menos que el trabajo. En México es al revés. El trabajo es el que produce los medios, es el que produce. Yo siempre pregunto, ¿quién tiene más derecho a ganar? ¿El dueño del martillo o el que acciona el martillo? Pues los dos pues. Pero no es así. El problema creo que radica precisamente en que, primero, las grandes corporaciones visualizan únicamente a la población que participa activamente en el trabajo formal y el resto de la población se encuentra en el trabajo informal, ese que no accede ni siquiera exactamente, y que los que acceden a los trabajos formales acceden también sin la posibilidad de cuestionar esos salarios, porque ante el abaratamiento de la mano de obra, lo cierto es que la mano de obra se masifica. Sí. Y eso no solamente reduce la capacidad de protección al trabajo, a la fuerza de trabajo, que es un elemento vital, es el elemento histórico de movimiento de la humanidad, es el que ha producido las grandes transformaciones y es el que la tutela de esa fuerza de trabajo ha ido poco a poco carcomiéndose. Recientemente lo veíamos, el escozor que generó la reforma reciente en el tema del outsourcing, cuando hace algunos años estaba prohibido, era ilegal en algunos países de primer mundo y ahí no se cuestiona lo son. El neoliberalismo mexicano. Así es, así es. Y qué bueno que se acote. Quizás no se deba prohibir totalmente, porque a veces se necesita la subcontratación. No del trabajo esencial de la empresa o de la unidad económica, y sí no, pero otros servicios como el mantenimiento tecnológico de los sistemas de cómputo o la limpieza o la reconstrucción, pues eso sí se puede subcontratar, pero las funciones esenciales de la empresa no. Creo que eso es lo que se debe prohibir y esa discusión es de este momento. Estamos hoy, 8 de diciembre,
Está discutiéndose ese punto en México. Sí, me parece que eso ya es una ventana de oportunidad de revalorar la fuerza del trabajo. Yo posicionaría que sí es muy importante también las labores de limpieza, porque justo descansan en su mayoría en las mujeres y son quienes reciben los peores salarios en este país. Entonces, una de las acciones afirmativas que tienen que pensar los gobiernos es cómo garantizar condiciones de igualdad sustantiva, de oportunidades laborales a las mujeres. Como una acción afirmativa. Así es, como una acción importante para la construcción de todas esas ideas hay que recopilarlas, Brenda, y ponerlas para el plan de gobierno del próximo sexenio de San Luis Potosí. Así es. Y yo estoy seguro que va a ser una innovación en San Luis Potosí. Ya están probados los sistemas anteriores, hace falta el cambio en San Luis Potosí. Creo que en este caso el partido que interpreta mejor esa política social del presidente, López Obrador, es el que merece tener una oportunidad en San Luis Potosí. San Luis merece la reestructuración de la vida pública. En eso vamos a estar. Muy bien, ahí estaremos con usted. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.